En la península de Yucatán, en México, entre el año de 1975, ocurrieron una serie de avistamientos ovnis bastante importantes. Entre febrero y mayo de aquel mismo año, y en un triángulo que convenientemente coincidía con el kilómetro 31 de la carretera que divide Mérida, Yucatán, con el puerto de Juárez, Quintana Roo. Es entonces que en aquel tiempo, cientos de personas afirmaron observar cómo aterrizaban naves cósmicas en la zona. Parte de esta oleada también ocurrió en la parte pesquera de Quintana Roo, donde también se encuentran lugares como Cancún y la modesta Playa del Carmen, donde residía en aquel instante la protagonista de esta increíble historia. En aquel momento, en aquella zona, se encontraba una turista de apenas 27 años de edad, cuyo nombre conoceremos como Ricky V, ya que su identidad, hasta el día de hoy, todavía permanece en el anonimato. Sin embargo, todo lo que te he comentado anteriormente no es nada más que la antesala de la maravillosa e increíble historia que estoy a punto de contarte. Bienvenidos a Proyecto Host. Antes de continuar, quiero informarte que toda la información prestada en este video se encuentra en la descripción. También, la historia bien detallada de todo lo que te voy a comentar se encuentra en este maravilloso libro, el cual te recomiendo bastante que leas, ya que de aquí he sacado la inspiración para contarte este caso bastante interesante. Para continuar esta historia, debemos retornar hasta el año de 1986, donde el escritor e investigador Ignacio Darnaud Rojas Marcos encontró una carta que provenía de Estados Unidos, de una profesora de cierta universidad. En esta se relataba que su esposo, en cierta provincia de España, había tenido un romance con una chica bastante peculiar. Se nos narra también en la carta que dicho acontecimiento marcó la vida de aquel hombre para siempre y que esta mujer desapareció de una forma misteriosa y bastante extraña. El protagonista en esta parte del suceso es reconocido en el libro de Ricky V como el ingeniero, ya que su identidad hasta el día de hoy se mantiene en el anonimato. Según atestigua el ingeniero, los hechos ocurrieron de esta increíble manera. En el año de 1981, viaja a España, acompañado de un médico estadounidense, un tal Dr. Spain de la Universidad de Madison, la protagonista de nuestra historia, Ricky V. El 15 de noviembre de ese mismo año, ambos se alojan en un apartamento en un pueblecito cercano de Andalucía. En el mismo lugar, 11 años atrás, una madrugada del verano de 1970, la dueña del sitio, Marta, había visto una extraña, potente y silenciosa luz por la colina situada junto al pueblo. El 28 de noviembre de 1975, el Dr. Spain se retira del lugar y la mujer se queda sola. El ingeniero de nuestra historia es un español dedicado a los negocios de la construcción y conoce a la chica en el conjunto de apartamentos donde ésta se alojaba. Le habían hablado de ella, una hermosa extranjera de 33 años de edad. El ingeniero se encontraba jugando a las cartas con unos amigos en casa de Marta cuando aparece esta con Ana y una de sus hijas pequeñas y la guapa forastera de la que tanto había escuchado hablar. El ingeniero puso a la niña sobre su rodilla y le pidió que eligiese una carta. Aquello pareció molestar a la extranjera. «Estás corrompiendo a un niño», le grita. «¿Por qué?», pregunta el hombre. «No se debe enseñar juegos de azar a los niños, porque eso perturba su desarrollo mental». Aquella brusquedad y carácter fuerte le recordó al ingeniero al protagonista de una película, el sargento Ricky. De ahí el nombre, Ricky V. Pese a esto, el ingeniero quedó enamorado de la chica y el viernes siguiente empezó a cortejarla. La invitó a cenar, la llevó a casa e hicieron el amor. Luego empezó a llamarla Ricky y ella le parecía hacer gracia. Se hicieron amantes y la aventura continuó 2 o 3 meses más. Estos hacían viajes con bastante frecuencia a distintos lugares. En aquel tiempo, el ingeniero empezó a notar en ella facetas que lo dejaban extrañado. Esas actitudes y manera de vivir de aquella extraña mujer hacían pensar al ingeniero que ésta podía estar loca, ya que ella solamente se alimentaba de leches y verdura. Cuando iban a los restaurantes a cenar, ella solo pedía lo mismo, una ensalada y un vaso de leche. Al esta ver al ingeniero ingerir carne o cualquier otro tipo de comida, la misma le reprochaba, alegando que el cuerpo humano no está hecho para consumir semejante tipo de alimentos, ya que este, según nos cuenta la mujer, puede durar hasta 230 años de edad si nos mantenemos consumiendo una dieta similar a la que ésta consumía. El ingeniero también nos narra que ésta tenía también en su apartamento un montón de pastillas y medicamentos con instrucciones bastante extrañas. Su comportamiento en general era algo esquivo. Salía a comprar su leche y se encerraba en su apartamento durante horas.
Allí escribía en pequeñas libretas negras, daba largos paseos al atardecer, pero no hablaba con nadie. Tampoco salía a tomar el sol, solamente se encerraba y escribía. El ingeniero llegó a apreciar una vez, en el apartamento de aquella mujer, 40 o 50 de estas libretas repletas de palabras. Una tarde, al verla escribir, le preguntó que qué hacía. La mujer le respondió que escribía todo lo que veía, lo que sentía y lo que pensaba. Parecía una niña, declara el ingeniero, pues su curiosidad era insaciable y sus preguntas muy extrañas. De pronto se quedaba viendo un pino y preguntaba qué edad tenía, por qué unas personas se dan la mano y otras se besan, qué sistema políticos tienen en este país, etc. El hombre llegó a pensar incluso que aquella chica estaba loca o que había vivido encerrada durante mucho tiempo. Jamás había visto una mujer que se cuidase menos. No se maquillaba, ni se perfumaba, y tampoco tenía sentido del pudor. Cuando entraba al retrete, nunca cerraba la puerta y le daba igual. En el sexo, Ricky era una mujer fría, nunca tuvo un orgasmo. Se limitaba a complacer a su amante. Había aspectos sexuales de ella que dominaban, pero en otros era completamente ignorante. Una de las cosas que más le llamó la atención al ingeniero fue su extraña forma de disfrutar el sexo. Cuando hacían el amor, se jalaba de los cabellos. Al preguntarle por qué lo hacía, le dijo que en el cuero cabelludo se hallaba una de las zonas erógenas de la mujer. Al parecer, la chica nunca se enamoró, y de hecho, el ingeniero tuvo la sensación de que carecía de sentimientos. Un día, el ingeniero la vio desnuda a ella, y reparó en un enorme agujero que ésta tenía en la parte posterior de su pierna derecha, en la región de los muslos gemelos. Era enorme y casi cabía su puño, era tan tal que incluso podía ver el hueso. Sin embargo, la respuesta que dio la extraña mujer fue de lo más curiosa y reveladora. El hombre había preguntado qué le había ocurrido a la mujer. Esta le respondió de una forma tan contundente y fría que ella era un extraterrestre. Esta afirmaba haber tomado posesión del cuerpo de una mujer fallecida en un accidente de México en el año de 1975. Aquello, claramente, dejó al hombre atónito, pero incrédulo, ya que seguía riéndose y curioso, seguía preguntándole más cosas. La mujer, en tono grave y sin asombro, dijo: me he metido en el cuerpo de una mujer que murió desangrada. Entre los fallecidos en aquel autobús, era el cuerpo menos dañado. Le dijo también que venía de un mundo llamado Akron, señalando en el cielo su ubicación, y dijo: ustedes lo conocen como el cinturón de Orión. El planeta Akron, le explicó, no tiene ni cielo y tiene una temperatura de 700 grados en la superficie. Le dijo que ellos viven bajo la superficie, protegidos por una superficie calcárea. El ingeniero le siguió la corriente, pensando que la chica no estaba bien de la cabeza. Era tan hermosa que le dio lo mismo. Al menos ahí comprendió por qué siempre usaba pantalones. He de aclarar que esa extraña mujer siempre usaba pantalones, incluso para ducharse. Jamás nadie la llegó a ver sin estos, salvo las veces que y el ingeniero hacían el amor. Más allá de todo, siempre tenía pantalones largos puestos. Sin embargo, a partir de aquel instante, el ingeniero siguió prestando atención a las actitudes de la extraña chica. Cuando se quedaba dormida en su casa, en medio de la madrugada desaparecía, y casi desnuda, bajaba a la terraza y comenzaba a practicar una extraña danza durante horas, algo así como el Tadabán o la danza de Shiva. A la mañana siguiente, al preguntarle por qué tan singular comportamiento, Ricky respondió que aquello era una forma de ponerse en armonía con el cosmos. En otra ocasión, el ingeniero viajó a hacer unos trabajos, y cuando volvió, unos conocidos le dijeron que la chica había pasado día y medio en un monte cercano sin probar alimento alguno. La chica tenía un altísimo coeficiente intelectual. El ingeniero presumía de ser un excelente jugador de ajedrez, y en cierta ocasión le mostró a su novia un juego aún más complejo, el Otelo. Llevaba 20 años practicándolo y jamás le había ganado nadie. Le enseñó a jugar, y la primera partida, a los pocos minutos, lo destrozó. ¿Cómo era posible?, exclamaba el hombre. Cuestión genética, argumentaba Ricky. El ingeniero volvió a intentarlo, pero fue una derrota tras otra. Ya nunca podrás ganarme, reclamó la chica, y así fue. Una de las cualidades más interesantes y curiosas que tenía este ser era poder ver las auras de las personas a su alrededor, y estas les decían la fecha en la que su portador moriría. Fue así que hizo una predicción que 2 amigos del ingeniero morirían cerca de tal fecha, y así fue. Aquella magnífica y extraña capacidad, nos cuenta ella, pertenecía a su raza extraterrestre, ya que estos podían ver las auras y las vibras de las personas. Y en esto se basó la relación de Ricky y el ingeniero durante 2 o 3 meses, hasta que una noche ocurrió el suceso que cambió la vida del hombre para siempre.
Lo que sucedió una noche de mayo de 1982 dejaría constancia para el ingeniero que todo lo que decía Ricky V era real. Los hechos ocurrieron de esta manera. Una noche de mayo de 1982, estos salieron a cenar y fueron a un pueblito cercano. Allí, como siempre, ella pidió leche y verduras. A eso de la 1 de la madrugada, decidieron regresar. Aquella noche era oscura y sin luna, y en cierto tramo de la carretera, en una larga recta, el ingeniero aceleró. Él conducía un Citroën GS Palace. Ricky, a su lado, continuaba tranquila y silenciosa, pero de pronto comenzó a gemir, y en una fracción de segundo, esta se encogió, y colocándose en postura fetal, le dio la espalda al ingeniero. La mujer se deslizó hacia el suelo del automóvil, y los gemidos continuaron. ¿Qué pasa?, le preguntaba el ingeniero. ¿Qué te pasa, Ricky? La mujer no respondió y seguía en el piso. El ingeniero levantó el pie del acelerador y en ese instante una extraña y poderosa luz lo envolvió. Ricky gemía y gemía, cada vez con mayor desesperación. El ingeniero vio como sus manos brillaban y reflejaban una luz blanca y brillante. ¿Qué es esto?, exclamaba. Entonces se detuvo el coche y al abrir la puerta y echar el pie en la tierra, comprobó atónito que la luz provenía de lo alto. Era un gran foco y con una luz deslumbrante y potente. Aquella luz iluminaba todo el automóvil y parte de la carretera y el campo, y en cuestión de segundos escuchó un ruido, algo parecido a un sordo y prolongado. Aquella extraña luz había desaparecido tan súbitamente como había aparecido. El ingeniero quedó paralizado y cuando reaccionó se introdujo de nuevo en el automóvil. Ricky continuaba encogida y en el fondo del piso. Sus gemidos ya eran más suaves y espaciados. «Dios santo, Ricky, ¿qué es todo esto?», le preguntó. Trató de calmarla y calmarse, y al final, con voz temblorosa y sumida en un gran pánico, la mujer dijo: «Es una astronave y viene a buscarme». El ingeniero, entonces en estado de shock, siguió preguntándole a la mujer, pero ésta se rehusaba a responderle. La mujer, asustada, solo exigía que el ingeniero la llevase a casa, y así fue. Luego de intentar hablar con ella y no recibir respuesta alguna, ambos se fueron a dormir. La mañana siguiente, cuando el ingeniero despertó, no encontró a Ricky V por ningún lado. Nadie la vio salir, no dijo dónde iba, y encima se había llevado todas sus pertenencias. En aquel instante entonces, el hombre comprobó que lo que le decía la mujer era todo real. Aquella parecía ser una extraterrestre en el cuerpo de una humana. En la continuación de este video, detallaré más a fondo todo lo ocurrido en el accidente que pasó en México, mostrándote pruebas de lo que te narro y de lo que se cuenta en el libro de Ricky V. Te traeré la entrevista que tuvo el investigador y escritor del libro, JJ Benítez, con la mismísima mujer, y también una entrevista sobre una de las supervivientes de aquel desgraciado incidente que revela mucho más del extraterrestre de lo que nosotros podemos creer. Te pido que por favor te suscribas a este canal y compartas este video con personas a las que les puedan interesar, ya que eso me ayudará muchísimo y haría que trajese el video mucho más pronto de lo que lo tengo premeditado. Ese es el final, me temo, de este video, y nos veremos la próxima vez con más en Proyecto Host. Hasta la próxima.